Hola, bienvenidos nuevamente a esta Ventana al Misterio, un espacio en el que compartimos entrevistas, historias de todas estas cosas que nos llaman la atención. Misterios relacionados con el fenómeno ovni, misterios relacionados con lo paranormal, con la historia, con las curiosidades y con todo lo que no se puede explicar, porque de eso se trata el misterio, de esas incógnitas que nos abren la mente a otros campos, a otros espacios y que tratamos de alguna manera de darle una explicación. Sin embargo, en este canal lo que hacemos es contarles datos, darles toda la información que sea verídica y que ustedes puedan decidir, por supuesto, si creen o no creen en esto. Pero miren, hoy vamos a hablar o vamos a hacer mejor una entrevista que está relacionada con un perfil. ¿Y por qué les digo esto? Porque generalmente lo que hacemos aquí es contar historias. Y esta historia de hoy es bastante interesante. Es la historia del Papa Negro, el que creó la iglesia de Satán, Anthony LaVey. Y lo que quiero en este video con la persona que me acompaña el día de hoy es contarles poco a poco el perfil de este personaje, quién era, cómo creció, cómo fundó esta iglesia y todos los detalles que empezaron a moverse alrededor de él, su historia, los personajes que además estuvieron junto a él, y además todos los mitos que se crearon frente a este personaje. ¿Y quién más? ¿Quién mejor que Alejandro Bernal para hablar de este tema? Alejandro, bienvenido nuevamente aquí a Ventana al Misterio. Joana, para mí es un gusto nuevamente estar aquí en tu espacio, en Ventana al Misterio. Un abrazo para ti, también para todos los suscriptores de este canal. Y bueno, hablando de uno de mis personajes favoritos del siglo XX, creo que has de recordar que hace mucho tiempo tú y yo compartimos espacio en otro medio hablando sobre este personaje en esa oportunidad en la radio, pero pues vamos a poder examinar algunas evidencias audiovisuales sobre el gran fundador del satanismo moderno, Anton Sándor Lavey. Sí, Alejo, y como les decía inicialmente en este video, esto se trata de un perfil, porque vamos a ir desboronando poco a poco este personaje, de dónde viene, por qué se le ocurrió crear esto, porque es que en su época fue bastante polémico, pero además justo era el momento en el que salían unas historias rarísimas donde los papás le decían a uno que no escuchara esa música, que ese personaje era satánico, todo era satánico en los 80s y en los 90s y era hasta chistoso todas las historias que salían alrededor de este mundo. Pero Alejo, Anthony LaVey, el famoso Papa Negro, músico, escritor, el ícono del satanismo, pero yo quiero que nos empieces explicando quién fue este personaje, uno, y dos, cuál es su relevancia, porque después de tantos años y de que ya haya fallecido un personaje como este, seguimos trayéndolo de referencia a espacios donde hablamos de misterio como este canal de YouTube. Yo creo, Joana, que algo fundamental dentro de lo que preguntas es establecer que Anton Sándor Lavey es un personaje que no se circunscribe únicamente al satanismo, sino que es un ícono dentro de la cultura popular en los Estados Unidos. Fue un personaje que a través de su doctrina satanista lo que intentó fue cimentar una posición contracultural contra el cristianismo, la religión imperante en los Estados Unidos, bueno, en este caso el protestantismo, que es una vertiente del cristianismo, y básicamente en ese contexto, entonces Sándor Lavey se convirtió en un gran ícono de la contracultura, un personaje que desde el punto de vista de la filosofía, también de ciertos rituales, de mucha imaginería al respecto, se convirtió en un personaje que se oponía a gran parte del pensamiento
por decirlo así, común y tradicional de la sociedad norteamericana. Cabe importante establecer algo, Joana, para ti, para los espectadores, que aquí no vamos a hablar de un tipo que sacrificaba, que hacía cosas con vírgenes y con animales. Cuando se habla de Anton Sándor Lavey, se habla de un tipo que planteaba el satanismo desde un punto de vista filosófico, una oposición desde el punto de vista del conocimiento y de la filosofía hacia el cristianismo. Aquí no tiene nada que ver no sé, con rituales extraños. Creo que desde el punto de vista del satanismo, y quiero hacer esta salvedad, Joana, en este punto de la entrevista, creo que como muchas otras vertientes de pensamiento o dogmas, por así denominarlo, aunque el satanismo no es un dogma, creo que es más una vertiente de pensamiento, se han tergiversado con los años y muchos personas sin escrúpulos han tomado algunos de estos preceptos, los han deformado y los han convertido en otra cosa. Por ejemplo, en nuestro país, y tú lo has de recordar, Joana, en la década de los 90 tuvimos un auténtico auge de sectas satánicas, grupos que se consideraban lavellanos y eran básicamente grupos de personas que básicamente lo que se dedicaban era a sacrificar animales, a hacer rituales realmente impropios con mujeres y cosas así. Y la verdad es que la postura de la BEI no tenía nada que ver con esto. Esos grupos básicamente eran criminales que se disfrazaban de satanistas para hacer ese tipo de cosas, pero no son satanistas al uso. Creo que esa era la salvedad que quería hacer. Sí. ¿Y por qué es tan importante, Joana? Porque fue un personaje que al invadir la cultura popular de los Estados Unidos terminó haciéndose muy conocido dentro del medio de Hollywood. Se comenta que incluso Anton Sándor Lavey llegó a ser amante de Marilyn Monroe, de otras importantes actrices de la época, que incluso pudo haber participado dentro de la película El bebé de Rosemary, y aparte de eso, que se hizo muy popular por una iconografía muy específica que hacía. Era básicamente un hombre que hacía casi que performance, como unas puestas en escena muy llamativas, pero que en realidad lo que intentaban cimentar era una oposición, una forma diferente y, por qué no decir, la crítica de observar el cristianismo. Alejo, me encantó esa explicación porque precisamente eso lo que quería en forma de chiste decirles, y es que, y por eso les hablo de que esto es un perfil, vamos a contarles quién era este personaje, a qué se dedicaba, cuáles eran sus acciones, pero realmente es muy cierto lo que dice Alejandro, y es que esto no se trataba de adorar de alguna manera a un demonio, a un ser oscuro, y realmente lo que se creó alrededor de la Bey fue toda una leyenda, ¿no? Eso que va saliendo de esos personajes que van marcando la historia, que van haciendo cosas que llevan la contraria a lo que es, digamos, que el dogma de la actualidad o el dogma que rige la época en ese momento. Y por eso yo quiero empezar, Alejandro, primero explicándole a la gente, o que nos ayudes a explicarle a la gente realmente cuál era como la filosofía de este personaje. Antes de que empecemos a descubrir cuál era su vida, cómo llega a crear esta iglesia, cuál era la filosofía, porque realmente no era que adorara a un ser oscuro o al demonio o a Lucifer o nada por el estilo, sino que él planteaba una ideología de persona, ¿no? Del individualismo, como él lo dijo en muchas ocasiones. Cuéntanos un poco de eso. Exactamente, Joan, al individualismo a ultranza, en el cual el ser humano no necesitaba de Dios o de otros dioses. Él no necesariamente hablaba del Dios del cristianismo, sino de otros dioses, sino que en realidad cada persona sí se desarrollaba individualmente, podía llegar a convertirse en su propio Dios, en ser una persona realmente que se realizara personalmente, sin tener que estar atado por lo que él denominaba las cadenas del pecado. Para Anton Sándor Lavey,
básicamente lo que planteaba el canon del cristianismo era que el pecado eran unas cadenas que coartaban a las personas de expresarse libremente y de desarrollar su individualismo, su personalidad y su potencial. Entonces, básicamente, lo que propugnaba Anton Sandor Lavey es, y lo voy a decir en palabras muy coloquiales, y perdóname, Joana, no le crean al cura, no le crean a la Biblia, no le crean a la religión, potencie su ser, haga lo que quiera hacer, intente no hacerle daño a los demás. Si le hace daño a los demás, no, si le hace daño a los demás, aténgase a las consecuencias. Si a usted le hacen daño, no ponga la otra mejilla, devuélvala, pero potencie su ser, potencie su individualidad. Entonces, imagínate, Joana, esta forma de pensamiento a mediados del siglo XX, o sea, una cosa tan totalmente diferente al dogma cristiano con el que nos han educado principalmente aquí en Occidente, se comenzó a hacer muy, muy llamativo por parte de no solamente círculos de intelectuales en Estados Unidos en aquel entonces, sino también de personas que hacían parte del mundo del espectáculo y demás. Y pues a continuación con Joana vamos a estar haciendo como un desarrollo de la vida de este personaje para que se den cuenta cómo llegó a estas conclusiones y cómo llegó a esta línea de pensamiento que terminó desarrollándose en la fundación de la Iglesia de Satán. Así es, Alejo. Y empecemos cómo fue la vida de este personaje, porque digamos que muchos sabemos, no, este señor resulta que era todo un rebelde, resulta que se vinculó a un circo y ahí empezó de alguna manera a involucrarse un poco con el tema de la magia, de la hipnosis, de todo este tema oculto que se maneja en ámbitos como en este espacio. ¿Cómo llegó Anthony LaVey a este espacio? Pues Joana, bueno, algo muy interesante, LaVey nació el 11 de abril de 1930, hijo de inmigrantes, en este caso su padre era ruso, su madre era ucraniana, o sea, él tenía raíces de Europa del Este, y este hombre se crió básicamente bajo las leyendas de Europa del Este, de esta parte del viejo continente. Su abuela Luba Colton, a propósito, era una mujer que lo crió con el mito de Drácula, con el mito de los Strigoi, estas leyendas de Transilvania. A propósito, ahí vemos una foto de Anton Sandor Lavey. Y resulta, Joana, que en este contexto, pues este hombre creció como con ese entorno de magia, de mística, no solo por sus padres, sino por su abuela, quien lo crió. De hecho, llegó a decir que se inició en, 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 en las lides íntimas, no voy a utilizar la palabra para evitar que te desmoneticen el video, en las lides íntimas tuvo su debut a los 5 años de edad, cuando una niña parece que tuvo un contacto impropio con él, y él dice que todo este tipo de experiencias y esta crianza y el ser hijo de inmigrantes en Estados Unidos le dio una perspectiva muy diferente de la vida. Esto para iniciar. La Bey fue creciendo y a los 17 años, a pesar pues, de ser un chico que hasta ese entonces tenía una infancia y adolescencia relativamente normal, pues escapa de la casa, Joana y espectadores, y decide unirse a lo que ustedes aprecian, el circo de Clyde Beatty, que era básicamente un espectáculo itinerante que había en los Estados Unidos, de esos circos de la época que iban de pueblo en pueblo, haciendo espectáculos, presentando animales con contorsionistas, con shows como por ejemplo La Mujer Barbuda, enanos, gente que tenía deformidades y demás. Y la Bey, imagínense, 17 años, era una adolescente, se percató de varias cosas. Primero, a él le parecía absolutamente indigno que hubiesen personas que pagaran dinero para ver defectos físicos de los demás. O sea, como si fueran básicamente como fenómenos, como animales extraños. Eso a él le parecía realmente triste porque muchos de esos fenómenos del circo eran amigos de él y él consideraban que eran muy buenas personas y que sin embargo los trataban como objetos, como algo extraño, como algo no deseado dentro de la sociedad. La Bey cuando estuvo en el circo se convirtió como en el cuidador de las grandes bestias. Se habla que incluso cuidó al gran león de este circo y es más, lograba tener mucha paz, una conexión tan especial con ese león, Joana y espectadores, que lograba dormir al lado de esta bestia. Imagínense, en la noche se acostaba al lado del león y dormía. O sea, ya desde muy joven era un personaje bastante curioso.
Fue pasando el tiempo y LaVey comenzó a enviar unos escritos a esta publicación norteamericana, Weird Tales, donde se publicaban todo tipo de historias, desde apariciones del Mothman, este hombre polilla que se hizo tan popular en los Estados Unidos, los protoavistamientos de platillos voladores, que en esa época no eran tan populares, o al menos no se conocían como eran hoy en día, o historias realmente extrañas como el hijo del murciélago, que es lo que ustedes aprecian en este momento en pantalla. Y pues LaVey realmente se sentía muy cómodo haciendo parte no solamente del circo, sino como de este ambiente de historias extrañas y particulares en los Estados Unidos de mediados del siglo XX. Y resulta, Joana, que hacia el año 1947, o sea, LaVey, pues después de haber hecho parte de este circo, de esta circo itinerante, decide meterse a una feria en California. Y como este hombre tenía cercanía con los trabajadores del circo de Clyde Beatty, cuando se unió a esta feria, había aprendido a tocar el órgano. Resulta que consiguió trabajo en esta feria en California tocando el órgano. Por las noches, también allá mismo en California, consiguió trabajo en un burdel interpretando canciones en el órgano, y todos los domingos también LaVey había conseguido un trabajo para poder interpretar este instrumento que ustedes aprecian ahí en una iglesia local. O sea, imagínate, Joana, un pelado de 17 años trabajaba en un circo en las noches en un burdel y todos los domingos en la mañana tocando el órgano para la iglesia. Y es a partir de ese momento que LaVey comenzó a percatarse de algo que él denominaba la gran hipocresía dentro del cristianismo. Y es que él decía que a él no le cabía en la cabeza cómo era posible que muchos hombres que él observaba los domingos muy puritanos con sus esposas y sus hijos recibiendo la bendición, dando diezmos, como la noche anterior los había observado en el burdel haciendo muchas atrocidades con las chicas que trabajaban ahí, y cómo esos mismos hombres eran capaces de ir al siguiente día a la iglesia como si no La les... doble moral. La doble moral, exactamente, Joana. Así que desde entonces, Anton LaVey comenzó a desarrollar un sentimiento de animadversión bastante grande por el cristianismo y por la hipocresía de muchos de los cristianos con los que él tuvo la oportunidad de conocer y de interactuar en ese momento. Recuerden, 1947, 2 años después, Anton Sandor LaVey estudió en una institución que vamos a observar en este momento en sus dispositivos, el City College de San Francisco. Resulta, Joana, que LaVey comenzó a estudiar criminología. O sea, este hombre tuvo estudios, pese a todo, y llegó a ser informante y apoyar a la policía de San Francisco en varias investigaciones. Y dice LaVey que en esa época él se percató de una serie de crímenes y de atrocidades que realmente lo hicieron transformar mucho su visión de la vida. Dice LaVey que en ese tiempo en el que él estudió y acompañó a la policía de San Francisco se dio cuenta que Dios no existe, que en el cielo no hay nadie que se preocupe por cuidar las vidas de los seres humanos. El hombre es su único Dios y debería responder por sus acciones. Así que ya se imaginarán, pues en este caso, cómo LaVey vislumbraba todas las cosas, la vida, un hombre que había tenido una adolescencia un poco turbulenta, había trabajado en un circo, luego en un burdel, luego en una iglesia, había apoyado a la policía de San Francisco, había sacado fotos de crímenes atroces. Así que fue pasando el tiempo, Joana, y conoció un personaje muy importante de la época en San Francisco, una mujer que se conocía como Madame Plaisant. Madame Plaisant era básicamente la dueña de una casa de citas, o sea, una de estas mujeres que le brinda el espacio para que otras mujeres presten sus servicios de acompañamiento personalizado. Gente de la vida alegre. De la vida alegre, porque tú sabes que no podemos utilizar palabras aquí en YouTube. No, no, Y no, no. resulta Cuidado, cuidado, Alejandro, con esas palabras, ¿no? con, Gente de la con, vida alegre que sabe disfrutar de sus cuerpos, de sus habilidades. gente que reparte alegría a los demás. Y resulta, Joana y espectadores, que Madame Plaisant tenía esta casa de citas en este lugar que ustedes están observando ahí en San Francisco. Resulta que Anton Sandor LaVey solía frecuentar este burdel, por utilizar ese término, se hizo muy amigo de Madame Plaisant y de chicas que trabajaban ahí, y
Cuando cerraban el establecimiento a altas horas de la madrugada, decía LaVey que solían llegar una serie de personajes de las élites económicas de San Francisco, algunos políticos y actores, se reunían como en una especie de logia, algo que él denominaba como una especie de círculo mágico, y LaVey ahí se percató que había potencial de crear un grupo, una especie de movimiento con todas estas personas, pero que desde luego le faltaba un líder y una ideología. Y fue ahí cuando el 1 de mayo de 1966, Anton Sandor LaVey fundó la iglesia de Satán oficialmente en este lugar que posteriormente pasó a ser llamado la Casa Negra en San Francisco, lo Sí. que llamarían los satanistas el Vaticano de los satanistas, es este lugar que ustedes ven en este momento en pantalla, la Casa Negra. Un detalle interesante es que Ujú. la fundó en la noche de Walpurgis, el Día de las Brujas, dentro de ciertas tradiciones paganas europeas. Sí. Así que hay que recordar, por eso es que LaVey era de origen europeo, estaba muy Ujú. imbuido en todo esto. Entonces este hombre decidió fundarlo ahí. Fundaron esta secta y adoptaron un símbolo que ha pasado, se ha hecho muy conocido a la posteridad, que es lo que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, el sigilo de Baphomet. Sí. Básicamente, el Alejo, sigilo, sí, quiero hacer un apunte antes y es, el tipo era un tipo brillante, o sea, vio realmente la sí. oportunidad al ver este grupo de personas con cierto poder que se reunían y lo que él dijo es, aquí hay una oportunidad de reunir a esta gente, crear una ideología para que de alguna manera tengan una guía, un acompañamiento, por decirlo de alguna manera, y poder enfocarlos por algún camino. Eso por un lado. Dos, hay para dentro de esta iglesia, él planteó como 3 días importantes que la gente debería seguir en su vida, y una de esas fue el 31 de octubre, como ya nos decía, que fue la creación de esta iglesia, pero no solo por eso, sino por el hecho que se celebra en esa época, el día del cumpleaños de cada persona. Recuerden que Sí. Alejandro nos estaba hablando del tema del individualismo, que es sobre el cual se basa esta ideología de la iglesia de Satán. Y el tercer día, ¿cuál es, Alejo? Pues para Anton Sandor Lavey era fundamental el Walpurgis, precisamente la fecha que yo te digo, esta fecha en la cual se fundó la iglesia de Satán, porque dentro del conocimiento esotérico de los europeos y bueno, conocimiento que heredó Anton Sandor Lavey, era una fecha en donde los espíritus están más cerca de nosotros y nos podemos beneficiar de sus favores interactuando de una manera muy especial con ellos. Entonces, Sandor Lavey, si bien era un hombre que, como tú dices, Joana, era brillante, pues era un tipo que se dio cuenta, y lo voy a decir nuevamente en palabras muy, muy coloquiales, se dio cuenta de una oportunidad de negocio. Si el man no era bruto, Total, dijo, aquí hay un total. grupo, aquí hay gente con plata, esta gente necesita una ideología y un líder, y yo voy a aprovechar el espacio y lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué es importante el sigilo de Baphomet? ¿Por qué son importantes esas fechas que tú decías, 31 de octubre, el día del cumpleaños y el día de Walpurgis? Porque a través de estas fechas, Anton Sandor Lavey le daba una importancia, una connotación y unos símbolos al movimiento. ¿Qué sería de un grupo religioso si no hay un símbolo de identidad, si no hay una serie de rituales y fechas importantes? Anton Sandor Lavey sabía muy bien esto, instauró estas fechas y adoptaron este símbolo que creo que muchas personas cuando lo ven dicen, ese es el diablo, esa es la cabra maldita, son, como alguna vez escuché en un Sí, sí, sí. documental, la cabra maldita, son. Eso que están ustedes observando es el sigilo de Baphomet. El sigilo de Baphomet, a propósito, fue un icono, una figura que comenzó a ser utilizada a finales del siglo XIX, en específico en el año 1897, por parte de un gran esoterista francés, Stanislas de Guaita, que él denominaba que este símbolo del sigilo de Baphomet era una especie de clave para la magia negra,
creo que en varios espacios hemos hablado con Joana, la magia negra es básicamente un tipo de magia o de rituales que se hacen para doblegar la voluntad de las personas, o sea, para hacer que una persona haga algo que no quiera hacer, como por ejemplo, si alguien le quiere hacer magia negra a Joana para casarse con ella, lo tendría que hacer con un ritual muy oscuro, pero que Joana Alejo, tiene mucha cancelado eso, protección, por tiene favor. ¿Qué mucha es protección. eso? Joana tiene mucha protección, así que no lo hagan. Pero es un ejemplo. O si alguien Soy la favorita de Dios, no, no cabe en mi vida eso. no cabe ese tipo de rituales, pero o si alguien quiere doblegar mi voluntad a través de la magia negra también, ya saben que no van a poder. Pero volviendo al tema, esa es la idea de la magia negra. Anton Sandor Lavey conocía ese símbolo de Stanislas de Guaita y lo adopta dentro del satanismo. Y suceden dos hechos muy importantes, Joana, que hicieron que la iglesia de Satán se volviera muy importante a nivel mediático en los Estados Unidos. El primero de ellos ocurre el 1 de febrero de 1967 y es que se oficia el primer matrimonio satánico de la historia. Como ustedes aprecian en este momento ahí en pantallas, fue la boda entre John Raymond y Judy Case, personas que hacían parte de este grupo que lideraba Anton Sandor Lavey. Como te das cuenta, el sigilo de Baphomet, por eso lo quise explicar antes, porque es un icono que sale recurrente siempre de parte de esta iglesia. Hay Anton Sandor Lavey vestido con cachos, les digo, era un showman, era un performer. Y una de las frases que pasó a la posteridad, aparte de esta foto, fue que Anton Sandor Lavey, después de casarlos y de oficiar esta ceremonia, dijo: malditos sean los virtuosamente débiles, pues ellos serán aplastados bajo las pezuñas del diablo. Ya te imaginarás Ok, que, ok. qué boda como para ir, ¿no? ¿Te Sí, 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 gustaría? está bien interesante. Alex, usted dijo algo que me parece bien importante también decir, y es la caracterización o performance de la Bey, porque él empezó a adoptar precisamente los cachitos, a de alguna manera disfrazarse, y es que inicialmente él hacía como una especie de puesta en escena, haz de cuenta como unas obras de teatro en las que subía mujeres y hacían cosas bastante exuberantes dentro de estas obras que luego terminaban, según algunos, en orgías y en algunas fiestas un poco aceleradas y vistosas y particulares. Pero es, mira, si uno se pone a ver esos disfraces que utilizaba el tipo, eran hasta chistosos, Sí, eran realmente bastante sí. chistosos, pero era, digamos que todo el contexto que utilizaba también para crear esa imagen que pretendía romper los estereotipos de la época. Totalmente, Joana, y es lo que tú dices, eran puestas en escena donde salían mujeres muy ligeritas de ropa. Algunos dicen que en realidad lo del tema de las orgías no era tan cierto, aunque la verdad con un tipo como la ve y con ese desenfreno, imagínate un poconón de gente reunida, mujeres ligeras de ropa, gente tomando licor y eso, cualquier cosa puede pasar, o sea, no necesariamente estaban haciendo una conferencia muy sana y santa, sino que eso podía desencadenar en cualquier cosa. Así que yo no lo descarto, pero sí lo que tú dices, la parte teatral del personaje era muy importante, por eso incluso si ustedes buscan luego videos de la Bay se darán cuenta que era un performance donde él incluso a veces salía tocando el órgano y salía gente encapuchada, pero era No, sí, básicamente no se nos como... olvide que era un artista, era un músico, Exacto. era escritor, entonces todo esto obviamente hacía parte de su personalidad y de lo que él conocía e interpretaba. Exactamente, Joana. Entonces, por eso, esos son elementos súper fundamentales para entender la figura de la Bey. Y el otro evento muy importante, recuerden, esta fue la primera boda satánica del 1 de febrero de 1967. El otro evento muy importante que hizo que la iglesia de Satán se volviera muy conocida en los Estados Unidos, nos lleva hasta finales de ese año 1967. Y pasa lo siguiente, Joana. Resulta que Edward Olse, un militar de la Marina norteamericana, había fallecido. Y resulta que la viuda de este militar se había opuesto a que su esposo hubiese tenido que prestar servicio militar
en Vietnam, que hubiese tenido que ser combatiente. Entonces, cuando el gobierno de los Estados Unidos repatrió su cuerpo, esta señora dijo, yo no le voy a hacer caso al gobierno, voy a sentar mi voz de protesta porque es injusto que se hayan llevado a mi esposo y mi esposo haya fallecido. Entonces yo quiero que la ceremonia la oficie Anton Sandor Lavey, el gran líder de la iglesia de Satán. Ya te imaginarás ese revuelo, Joana, que un militar, un marín norteamericano lo entierre el Claro, Papa Negro, como se hacía llamar, y esta imagen es brutal. Voy a acercarla aquí un momento para que se den cuenta. Marines norteamericanos, fíjense, sosteniendo la bandera de su país. sí, Muchos militares acompañando la ceremonia. Mira, mira, estos son sacerdotes. Mira esa cara de claro, frustración. manicruzados. Manicruzados y aquí Anton Sandor Lavey y su esposa oficiando la ceremonia. No, O sea, esto fue una cosa súper loca. Es más, la esposa de Edward Olse se unió a la iglesia de Satán simplemente para llevarle la contraria al gobierno de los Estados Unidos y para sentar su voz de protesta ante la muerte de su esposo, algo que ya pues le parecía realmente triste que muchas mujeres tuviesen que volver a ver a sus esposos en un féretro y no en vida como pues ella lo había claro. abandonado, creo que también es entendible. Ahora bien, hay una anécdota muy interesante sobre Anton Sandor Lavey, como les dije en la introducción, se llegó a decir que sostuvo un romance clandestino con Marilyn Monroe. Al día de hoy no hay pruebas fehacientes de eso, es uno de los tantos rumores sobre Lavey. Y sobre la Bay hay que entender algo también, Joana y espectadores, y es que el mismo tipo creaba leyendas sobre él. O sea, le gustaba crear rumores y falsas cosas como para Pero eso agrandar. siempre pasa, Alejo. Los Sí, personajes más importantes, no solo estos que han de alguna manera como pateado los estereotipos, sino también incluso los políticos, los grandes personajes de la historia, lo que tratan es de crear su propia leyenda alrededor de ellos, ¿no? Hemos conocido casos en los que, no sé, se habla de que son invencibles, de que tienen un poder superior, de que son demasiado fuertes, precisamente para generar esa fortaleza y que crezca un poco más esa personalidad y llamar la atención también alrededor de ellos. Esto no, o sea, esto con esto quiero decir que esto no es nuevo ni que solamente este personaje lo haya hecho, sino que a través de la historia de los personajes más importantes hacen este tipo de cosas. Eso es propaganda para publicitarse a cada uno. exactamente, Joana, tú lo has definido perfectamente, o sea, también un tipo visionario en publicidad, o sea, esta era una forma de autopublicitarse. Imagínate decir, fui amante de Marilyn Monroe, wow, la época era como, wow, ¿en serio? Pero lo que sí es cierto es que, y esto sí está comprobado, es que Anton Sandor Lavey mantenía un romance con una actriz que era muy famosa en Hollywood en aquel entonces, Jane Mansfield, a quien ustedes aprecian en este momento en pantalla, era una de las, por decirlo así, de las actrices más codiciadas de Hollywood de la época de finales de los 60. Y aquí ocurre un triángulo amoroso, Joana, que yo sé que esto le va a encantar a la gente. Aquí arranca la telenovela de la Bey. Resulta que la Bey tenía una relación clandestina con esta mujer, pero esta chica tenía una pareja oficial, que era un abogado muy prestigioso en los Estados Unidos que se llamaba Sam Brody, y era un hombre que cuando se enteró de la situación, se armó un escándalo brutal, amenazó con demandar a la Bey, eso casi se va en un problema legal grandísimo. Finalmente, Jane logró convencerlo y continuaron su relación, pero la Bey estaba tan molesto que se comenta que los maldijo, les dijo que en algún momento iban a fallecer por un accidente automovilístico. Claramente el hombre estaba muy dolido, la mujer que quería lo había dejado por otro, a la vez ya le decían el venado y no por el disfraz, sino por otra cosa. Y lo cierto es que unas semanas después de que Anton Sandor Lavey dijera públicamente que ellos iban a fallecer de un accidente automovilístico, en efecto, Jane Mansfield y su novio Sam Brody fallecieron en un accidente automovilístico que se produjo en una carretera cerca de Nueva Orleans, allá en los Estados Unidos.
y pues realmente la gente quedó como sorprendida de que, oiga, carajo, pilas con este tipo que será hablará mucha vaina, pero realmente pues parece que su palabra tiene poder. 2 años después, la Bey lanza lo que ustedes ven, la Biblia satánica, este libro con estos fundamentos, estos principios importantes, en la cual se crearon algo que se conoce como los 9 mandamientos satánicos. Les voy a leer un par de ellos. Satán representa complacencia en lugar de abstinencia. Satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Y básicamente todos estos preceptos se basaban en lo que hemos comentado Joana y este servidor, el individualismo, el hiperindividualismo, el no creer a ningún dogma, ninguna religión, sino que cada persona puede desarrollar al máximo su potencial. Fue pasando el tiempo, la iglesia de Satán se volvió, por decirlo así, un libro muy importante en los Estados Unidos dentro de la contracultura, no solamente por personas que eran seguidoras de la ley, sino también por curiosos. Y aquí es donde ocurre, Joana, también uno de los grandes hitos dentro de la vida de Antón Sándor Lavey, y es que Sí. este hombre fue investigado oficialmente por el FBI acusándolo de haber hecho parte del complot del asesinato de Ted Kennedy. Una cosa realmente impresionante y rocambolesca. Y esto surgió porque resulta que a inicios de la década de los 80, o sea, ya se dan cuenta, había pasado el año, un informante anónimo llamó a una oficina del FBI y comentó que Ted Kennedy sostenía un vínculo, ya fuese a través del grupo, de la logia, que tenían contactos en común con Antón Sándor Lavey y que parece que en algún momento estos habían tenido una discusión, habían cenado juntos y que parece que Lavey había amenazado directamente a Ted Kennedy cuando falleció este político norteamericano. Pues muchas personas quedaron en estupor, sorprendidas, así que este informante Claro. pues pasó esta denuncia al FBI. Antón Sándor Lavey lo investiga el FBI por unos años, Joana, y comprueban que en realidad, o sea, simplemente el tipo no tenía nada que ver, o sea, sí se conocían con Ted Kennedy, pero en realidad él no fue el autor intelectual de este crimen. Lo cierto es que agentes del FBI interrogaron a Antón Sándor Lavey en la Casa Negra. Fíjense ahí cómo aparece en la foto, y esta para mí es una de las historias de Lavey más interesantes y rocambolescas de la historia. Fue pasando el tiempo, Lavey en los 80 se convirtió en un personaje, la verdad, denostado, olvidado, ya no tenía mucha relevancia, lo veían como un viejito loco que había hecho simplemente cosas muy extrañas en los 60, y en los 90 vuelve a cobrar relativa relevancia por su relación con el señor Marilyn Manson, a quien ustedes aprecian ahí en la pantalla, Del que también se decían miles de cosas, hay muchísimos mitos alrededor de este músico, que era el Papa Negro, también muchos le dijeron, Satanás, el demonio, que se quitó una costilla, que hacía pactos satánicos, que sus videos estaban llenos de rituales satánicos. Volvemos a lo mismo y es todo lo que se crea de leyenda alrededor de este tipo de personajes. tal cual, y en Lo eso cierto, lo cierto es que la Bey sí se relacionaba no solo con políticos o gente poderosa escondida en esas logias estadounidenses, sino también con muchísimos personajes reconocidos, músicos, artistas, digamos que toda esta gente de Hollywood que además de alguna manera eran rebeldes de su época, rebeldes del sistema, rebeldes de la religión, y encontraban en este tipo una especie de guía o acompañamiento o líder al cual seguir. tú lo has definido perfectamente, Joana. Antón Sándor Lavey era un ícono de la contracultura, y en ese entonces Marilyn Manson, que no era tan conocido como posteriormente lo fue después del 96 cuando lanzó su disco Antichrist Superstar, pues establece una relación con Antón Sándor Lavey. De hecho, se vuelven muy buenos amigos, o sea, a nivel personal era alguien que frecuentaba este grupo, y Antón Sándor Lavey lo nombra reverendo honorario de la iglesia de Satán, pero pues como se dan cuenta, esto básicamente era un grupo en donde ni se hacían sacrificios ni cosas raras, sino era básicamente un grupo casi que intelectual de gente muy contracultura.
y pues esta foto pasó muy a la posteridad en la década de los 90 por esta relación que establecieron ellos dos. Y finalmente, Joana, ya el deceso de Anton Sandor Lavey, 29 de octubre de 1997, muy cerca a la fecha de Halloween, que como bien señalábamos era una fecha importante dentro del satanismo, esta forma de pensamiento que estableció Anton Sandor Lavey en el 66. Pues resulta que este hombre viajó a Europa, Joana y espectadores, contrajo una fuerte fiebre en uno de sus viajes al viejo continente y se comenta que en esa noche del 29 de octubre del 97 sufrió un paro cardíaco. Al hombre lo llevan a un hospital pues para intentar atenderlo y falleció en horas de la mañana. Las personas que estaban cerca de él comentan que las últimas palabras que dijo Anton Sandor Lavey en vida fueron: solo lamento las veces que he sido demasiado amable. Amo la vida, aunque se ha dicho que no puedo amarla o que debo ser un hombre muy infeliz, pero yo diría que soy un hombre extremadamente feliz en un mundo compulsivamente infeliz. Y de esa Wow. manera, Anton Sandor Lavey se despidió del mundo. Y ustedes en esta foto observan a Carla Lavey, la hija de Anton Sandor Lavey, la mujer que sale ahí en la parte inferior de la foto, a la derecha. Ella es la mujer que quedó al cargo, al mando de esta iglesia de Satán, y hasta el día de hoy publicita y patrocina algunos eventos relacionados con esta iglesia, pero claramente al día de hoy ya no tiene ni la misma importancia ni el mismo revuelo que causó este movimiento y este grupo que creó su padre, Anton Sandor Lavey, en 1966. Alejo, esto es una clase de historia magistral, me encanta. Me encanta y me encanta también traer este tipo de entrevistas y de historias a este canal para que se den cuenta que el misterio puede ser cualquier cosa. O sea, el misterio no es solo hablar de ovnis, no es solo hablar de fantasmas, no es ir a buscar fantasmas, Alejandro y yo no hacemos eso, sino Sí. es contarles historias que han marcado la, pues a nuestro mundo, personajes como este, que de los que se han creado alrededor mitos y leyendas, de los que se han debatido, de los que se han creado nuevas ideologías, como nos lo contaba Alejandro, personajes que han sido rebeldes para su época y que han dejado, por supuesto, marcada la historia. Y de eso se trata este espacio, de poder compartir esto para que tengamos conocimiento, para que podamos ver las cosas desde otra perspectiva, abrir la mente, porque claro, cuando uno dice el creador de la iglesia de Satán, el Papa Negro, la gente se puede imaginar miles de cosas, pero como muy bien nos lo explicó aquí Alejandro, mi conclusión muy personal, ustedes opinen en la cajita de comentarios, mi percepción muy personal es que este tipo era un rebelde que vio la oportunidad de montar un negocio con gente poderosa y se atrevió a seguir sus creencias, su dogma y a poder generar, digamos que toda una historia alrededor de él y que muchos otros quisieron seguirlas. Esa es mi percepción personal de un personaje como este. No sé, Alejandro, ¿qué opina respecto a eso? ¿Cuál es su conclusión respecto a Anthony? Pues totalmente de acuerdo contigo, Joana. Yo creo que Anton Sandor Lavey nos demuestra el poder de una idea, de saberla ejecutar y cómo muchas veces se pueden hacer grandes cosas estando en el contexto adecuado y con las personas adecuadas, claramente. Y creo que tú lo has definido magistralmente, una persona que se dio cuenta de una oportunidad de negocio, de crear un grupo, pero sobre todo de darle un aspecto y una significancia muy particular, adornándola con símbolos, con rituales, con un performance, con todo eso, pero pues que en el fondo era básicamente un grupo muy cerrado de personas que compartían de pronto ciertos gustos, cierta animadversión por la moral cristiana y que querían alejarse de eso, pero ¿por qué hemos hecho tanto hincapié esto con Joana? Porque claramente esto no tiene nada que ver con los grupos de esas personas que cometían atrocidades o con animalitos o con bebés o con mujeres. Esto no tiene nada que ver con esto. Al menos el movimiento de la ley, que hay otro tipo de grupos que hagan esas atrocidades, Claro, los como hay, en todo los hay. los hay, pero el grupo de la Bey era un grupo más que todo de intelectuales, era un grupo que tenía otra connotación.
Así es, Alejo. Mil y mil gracias, Alejo, como siempre, por estar aquí en Ventana al Misterio. Recuerden ustedes que Alejandro también tiene un canal de YouTube, ahí se los dejo, para que vayan y busquen toda la información que él tiene. Alejo, ¿usted cada cuánto publica? Usted es bien juicioso. Yo estoy publicando 4 contenidos a la semana, Joana, sí, casi casi el niño no tiene tiempo para vivir. Cuatro, Madre. 4 contenidos públicos y un contenido premium, porque ahora también estoy ofreciendo el servicio de membresías, que son contenidos más extensos, contenidos que por cuestiones del algoritmo no pueden ser públicos, sino que están para las personas que quieran acceder a ese servicio. Entonces, 4 contenidos semanales, 3 públicos, un premium. Y nada, feliz de hacer parte de esta comunidad de Mandrágora. Ya saben, Mandrágora Misterios en YouTube. Y Joana, a ti, gracias por invitarme, siempre a abrirme tu ventana al misterio. Y en redes sociales me pueden seguir. Yo últimamente digo Twitter, pero tú sabes que Twitter ya no existe. Entonces, me pueden seguir en X. En X. Rarísimo. Ordeno mis palabras allá. Sí, me pueden seguir en X, Instagram y TikTok en @alebernal, pero es con doble S. Recuerden que Twitter ya no existe por Elon Musk. Gracias, señor Mitzi. Alejo, muchas, muchas gracias de nuevo a ustedes. Recuerden que en este espacio ustedes también pueden opinar, dejar sus comentarios si les gustó este video, si quieren saber la historia o el perfil, como llamé a este video inicialmente, de otros personajes, pues dejen sus comentarios, denle dedito arriba y además suscríbase a este canal, Ventana al Misterio. Gracias, gracias por estar ahí conectados, por todos sus mensajes de cariño, gracias a toda esa gente que me sigue desde España, desde Argentina, desde México. Este espacio es para ustedes y por ustedes. Por hoy cerramos esta ventana al misterio.